Este es un mensaje de ánimo. Imaginemos a nuestro Salvador con los brazos llenos de niños en Judea, dirigiéndose a las madres, ¿no? Con la vieja invitación tan necesaria en estos tiempos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a tener este mensaje de ánimo para nosotras, ¿no? Para este estudio me basé en un escrito que se llama Estímulo a las Madres, del ministro James Cameron, que está publicado en el libro de Teología de la Familia. Entonces, hemos visto cómo el caminar cristiano es uno que requiere esfuerzo, ¿no? Tenemos que esforzarnos. La salvación es del Señor y Él nos preserva. Estuvimos viendo la vez pasada que Él está haciendo una obra perfecta en nuestra vida. Su salvación es perfecta y Él obra perfectamente a través de nuestra vida. Sin embargo, tenemos responsabilidad nosotros también. Y entonces es un esfuerzo de todos los días morir a ti, de todos los días sujetarte a la voluntad de Dios. Pero el ámbito que es más difícil o que puede uno hasta sentirse deprimido y frustrado, muchas veces es nuestro papel como mamás, ¿no? Porque pero bendito sea Dios que existe una fuente inagotable de todo lo que necesitamos, y es el Señor. Él nos apoya y nos respalda en esta labor si nos volteamos a Él y clamamos por su ayuda, ¿no? Pero tenemos también que saber que esto que estamos haciendo es una obra de Dios. Es totalmente la obra de Dios, porque Dios creó el universo para su gloria. Todo Él lo sostiene y es para manifestarle su gloria a todas las criaturas, ángeles y humanos, y a toda la creación. Todo Él lo hace para su gloria. Entonces, en todo lo que Dios hace o permite que se haga, todo está motivado por eso, que es para la gloria de Dios. Entonces, los ángeles, los humanos, todo, seres o creación animada e inanimada, todo sirve para favorecer este designio de Dios, su gloria. Entonces todo lo que pasa, todo lo que está pasando en el universo, sea moral o física, tiene por objeto producir este movimiento en esa dirección, la gloria de Dios. Entonces, la salvación del hombre caído a través del Evangelio, en esto se fomenta este gran fin de manera especial, ¿no? Dice Efesios 3:10, dice: la multiforme de sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. O sea, la salvación de los hombres, se ve la sabiduría de Dios, y los ángeles están ahí viendo. Dios creó al mundo entero con este propósito: revelar su gran sabiduría a las potestades angélicas, al unir muchas naciones en Cristo. Los ángeles aprenden acerca de la gloria de Dios cuando Él salva a una iglesia a través de Jesucristo. Entonces, no subestimemos la Biblia o la predicación del Evangelio, porque es un don de gracia que Dios nos revele a Cristo. Y nosotros nunca hubiéramos conocido el misterio del Evangelio, pero Dios nos lo ha dado a través de los apóstoles y profetas para que su pueblo pueda conocer su amor. Además, los siervos de Dios han sufrido grandemente a lo largo de las épocas para proclamar las riquezas de Cristo a las naciones. Entonces, atesoremos la palabra, leámosla diariamente, meditemos en ella y demos gracias a Dios por su palabra. Dice 1 Corintios 4:9, dice: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Fue 1 Corintios 4:9. Y 1 Pedro 1:12 dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. 1:12.
dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, aquí vemos cómo hasta los ángeles están viendo de la sabiduría de Dios, están viendo la gloria de Dios, cómo, y se gozan de ver la salvación de uno, y se gozan en la gloria de Dios, en su sabiduría. Entonces, en Cristo los creyentes son exaltados por encima de los ángeles, tanto en privilegio como en condición. Y podría parecer extraño que la iglesia desde la tierra pueda servir de instrumento para dar a conocer a los ángeles algo que había sido dispuesto y ordenado en los cielos. Pero tomemos en cuenta que los ángeles por naturaleza son superiores a los hombres y son inferiores en cuanto a la gracia, y están puestos al servicio de los que han de heredar la salvación. Están puestos a nuestro servicio. Y la revelación del misterio de Cristo fue hecha a la iglesia y no a los ángeles, ¿no? Y por lo que el apóstol Pedro nos presenta en lo que acabamos de leer en 1 Pedro 12:1 como asomados, ¿no? Como asomados por la ventana del cielo, ¿no? Para ver las cosas anunciadas mediante la predicación del Evangelio. Entonces, bueno, estamos viendo que todo es para la gloria de Dios. Aún los ángeles dan gloria a Dios al ver cómo está obrando con sabiduría, haciendo una obra perfecta en su iglesia a través de Cristo. Y por medio de quién se va a levantar una iglesia redimida de los hijos de los pecadores, dentro de los hijos de los pecadores, ¿no? Por medio de aquellos que por la gracia de Dios han sido liberados de la culpa y el poder del pecado y convertidos en vasijas para honra, santificados, útiles al Señor. Dice 2 Timoteo 2:21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, el Señor te salva y te usa para proclamar su evangelio, para proclamar, y estamos siendo parte de una obra grande del Señor en el avance de su reino para su gloria. Entonces, por medio de la acción humana, una multitud que ningún hombre puede enumerar será reunida en el redil del Redentor. Y aquí es donde viene nuestro punto. Nosotras como madres somos aquellas a quienes Dios ha nombrado para entrenar a aquellos que deben embarcarse en esta gloriosa obra. A nosotras se nos ha encomendado la tarea de moldear y formar a estos agentes humanos por medio de los cuales se debe realizar el gran propósito de Dios de glorificarse a sí mismo para siempre, a la vista de todos los seres inteligentes. En nuestras manos están los líderes del sentimiento público, ¿no? La siguiente generación de los Luteros, de los MacArthurs, de los Washer. En nuestras manos está la siguiente generación, ¿no? Y a través de nuestros hijos estamos manejando, o el Señor nos usa, ¿no? Para los destinos de millones de seres vivos, de personas que no han nacido, ¿no? Entonces ya hemos hablado de la tremenda responsabilidad de semejante situación, ¿no? Estamos como abriendo los ojos a lo que el Señor nos ha entregado en la maternidad, ¿no? La influencia que tenemos sobre nuestros hijos, la obra de Dios que se está haciendo, y nosotras como madres creyentes tenemos esa responsabilidad en nuestras manos, ¿no? Consideremos qué situación tan honorable es que se nos haya encomendado la parte más importante de la obra de Dios, ¿no? Consideremos cómo nos lleva a estar cerca de Dios, ¿no? Tenemos en nuestras manos el entrenamiento de los soldados del Señor, de los que han de ser dirigentes de sus ejércitos, ¿no? Entonces nosotras ocupamos una posición bien alta, noble y honorable en la que pueda situarse un ser humano. Así que no murmuremos que estamos excluidas de la obra del Señor,
¿no? De la política o de las cosas, ¿no? Porque no es cierto, estamos directamente involucradas en lo que van a hacer nuestros hijos, nosotras estamos, en nuestras manos está, ¿no? Nosotros estamos directamente ocupadas en esta obra que ha empleado las lenguas, las plumas, el trabajo, el corazón de lo mejor y más sabio del mundo en cada época. La obra para la que vivió, para la que vivieron los profetas, por la que tanto se esforzaron los apóstoles, por la que murieron los mártires, ¿no? Para ser testigos del progreso de esta obra, los ángeles se encorvan desde el cielo para observar con el más intenso interés el desarrollo de cada plan, de cada principio y cumplimiento de cada acontecimiento que incide con ello. Para fomentar esta obra, el Hijo del Altísimo dejó el trono en el cielo y se convirtió en peregrino en la tierra. Se sometió al reproche y a la burla de los hombres, a la angustia y al oprobio de la cruz. Para esto el Padre y el Hijo enviaron también a su Espíritu Santo. En resumen, esta es la obra para cuya promoción se ha desplegado y se siguen desplegando continuamente las más nobles energías del cielo y la tierra. Comparado con esto, los fugaces intereses de este mundo se reducen a nada, ¿no? Pero ¿cómo debemos obtener este estímulo? Pues si nosotras estamos involucradas en una obra que Dios tiene más en mente, por así decirlo, que cualquier cosa en el universo, porque de esa forma se manifestará su propia gloria de un modo más abundante. ¿No pueden ustedes suponer por un momento que Él dejará de esforzarse duramente en esta obra de forma desapercibida y desampararlas? Semejante suposición sería irreverente, ¿no? Y absurda. El Señor nos va a respaldar y nos va a ayudar en nuestra obra, porque es para su gloria, porque Él está avanzando su reino a través de nuestra maternidad, si verdaderamente la ejercemos. No despreciemos nuestra maternidad, ni nos las pongamos nuestras ideas del mundo, que los educas moralmente correctos, moralmente rectos, y ya no, es algo que va más allá de todo eso. A lo mejor tenemos ya hijos adultos, quizás somos abuelas, pero tenemos que abrirle los ojos a las más jóvenes, que entiendan que no es, hablábamos la vez pasada, que tenemos que aprender que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. El tiempo que vivas, aunque vivas 100 años, de todos modos te vas a ir, todo lo que hayas puesto aquí va a desaparecer. Entonces tenemos que vivir con esa mentalidad de dos mundos. Claro que vives aquí, claro que aquí ejerces tus responsabilidades y las haces bien y eres excelente porque lo haces para el Señor, pero tener en la mente que estamos avanzando el reino de Dios, que está creciendo su iglesia, que estamos proclamando su nombre, dando a conocer su nombre, engrandeciéndolo y compartiendo el evangelio para traer a los pecadores, a los perdidos, a que se reconcilien con Dios. Esa es nuestra obra y es maravillosa y es bien grande. Y que el Señor nos abra el entendimiento y nos ilumine y dejemos las cosas de este mundo que no son, o sea, que no le demos esa gran importancia a las cosas que no, que van a pasar. Ahora, entonces tenemos entonces que en lo que nosotras estamos involucradas es en la obra de Dios. Y vamos a considerar en segundo lugar que Dios siempre está deseoso de concedernos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para el desempeño exitoso de nuestros importantes deberes. Él está siempre sentado en su trono de gracia, preparado para dispensar bendiciones incontables y ricas a todo aquel que se las pida. Su oído no se aparta nunca del clamor del necesitado que suplica. Entonces, el Señor nos va a respaldar en esta obra, nos va a respaldar, no nos sintamos, porque a veces pues nosotras mismas luchamos con nuestro pecado, nosotras mismas estamos pues caminando en nuestra fe, a veces con caídas, pero el Señor siempre nos levanta y cada vez vamos creciendo, pero sepamos que Dios está con nosotros y nos está respaldando. Qué gran aliento representa esta verdad.
¿no? En el momento en que tu corazón se abruma, dice el Salmo 61:2, desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Así que acudamos cuando de repente no vemos fruto en nuestros hijos, cuando acudamos a la roca que es más alta que nosotros, ¿no? Con la confianza del amor que Dios tiene por nosotros, echemos nuestra carga sobre el Señor, con la seguridad de que Él nos sustentará. Él no va a decepcionarnos, porque su palabra, pero Él es fiel a su palabra y Él nos enseña, su propia palabra nos enseña, nos dice que hemos de caminar en este camino de la maternidad, haciendo su voluntad. Él lo va a respaldar, aún cuando nosotros sentamos que estemos abrumadas y ya no sepamos ni qué, ¿no? Si sentimos que carecemos de fuerza, vayamos a Dios. Él es todopoderoso y en Él mora toda la fuerza. Si sentimos que nos falta sabiduría, vamos a Dios. Él es el único y sabio Dios. Y de su sabiduría, Él da abundantemente y sin reproche. Si sentimos que no tenemos paciencia, acudamos a Dios. Él es el Dios de la paciencia. Nos sentimos que corremos el peligro de desmayar por el camino, vayamos a Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En resumen, a veces nos podemos sentir con un sentido de insuficiencia e indignidad en esta labor de la maternidad bíblica, pero acudamos a Dios. La suficiencia que nosotros necesitamos está en Él. Dice 2 Corintios 3:5, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es 2 Corintios 9:8. Entonces, en todas las generaciones, Dios ha sido morada de su pueblo, un refugio en el día de la aflicción, un sostén y apoyo en el tiempo de la angustia. Escuchemos cómo el dulce cantor de Israel, David, probó a menudo la fidelidad de Dios a sus promesas. Dice el Salmo 34:3-8. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Así que podemos obtener gran estímulo al considerar a miles de madres cristianas que han probado la fidelidad de Dios a su promesa y han tenido la felicidad de ser testigos del éxito de sus esfuerzos en la conversión de sus hijos. La Iglesia de Dios está llena de ejemplos sobre este asunto. Vamos a considerar algunos. Antes de empezar a ver estos ejemplos, es importante, y recalco lo que dije hace unos momentos, la maternidad, como Dios la estableció, que nosotros podamos darnos cuenta de la obra tan grande que el Señor nos puso, porque no es nada más educarlos para esta tierra. Estoy repitiendo lo que dije hace unos momentos, no es educarlos para esta tierra, es educarlos para servir al Señor, para que lo honren, para que engrandezcan su nombre, para que proclamen, para que lo amen. Y si tenemos ese chip en nuestra mente, porque vamos a entrar a ejemplos de unas madres piadosas, pero eran madres que entendían estas cosas, madres que procuraban, cuidaban su salvación con temor y temblor, procuraban su santidad, estaban comprometidas porque veían al Dios Santo y le tenían temor de Dios y sabían que el alma de sus hijos tenían que inculcar en el alma de sus hijos ese temor de Dios y ese servicio al Señor, sobre todo procurar su salvación. Entonces, bueno, vamos a ver un primer caso.
es el caso de Agustín de Hipona. Agustín vivió en los años, en la última parte del siglo IV, principios del siglo V, y se dice que es uno de los adornos más resplandecientes del cristianismo. Sin embargo, hasta sus 28 años vivió en pecado. Él escribe un libro que se llama Confesiones y lo escribió tras su conversión, ¿no? Y describe que él se liberó de todo lo que le ataba y se entregó a la lascivia, ¿no? Para cometer con avidez toda clase de impurezas. Él le ataba a la religión y se liberó. Y empezó a ser pecaminoso, ¿no? Prácticas, como dice, citando él, Efesios 4:19, él dice que se entregó a la lascivia y a cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿no? Pero su madre era una mujer piadosa. Su madre se llamaba Mónica, y Mónica sufría mucho por la pecaminosidad de su hijo, ¿no? En sus idas y venidas, ella lloraba y oraba al Señor por la salvación de su hijo. Mónica fue hija de padres cristianos, nació en el norte de África y bueno, pues ella fue hija de padres cristianos, fue educada en la fe, se casa con un joven que se llamaba Patricio, era un oficial ahí de donde ellos eran, ¿no? Pero él era pagano. Y entonces, o sea, iba a la iglesia, pero nada más era religioso, no era creyente, ¿no? Y era de temperamento violento y tenía hábitos libertinos. Entonces, la vida de ella, de Mónica, era una vida muy infeliz, ¿no? Además, la madre de Patricio, su esposo, también tenía el mismo temple que su hijo, entonces violenta y libertino, la madre y el hijo. Bueno, total que entre su matrimonio pues había un abismo, ¿no? Pero ella era una mujer piadosa, hacía obras de caridad y al esposo le molestaban, pero la trataba con reverencia, la respetaba. Mónica ayudaba en su comunidad a otras mujeres en el embarazo, en el parto y en el posparto, ¿no? Y ella era dulce y paciente y ella ejerció evangelismo entre todas las mujeres de su ciudad natal. Pues tenía relación con las mujeres. Ella fue ejemplo para algunas mujeres que estaban en su misma situación de sufrimiento por su matrimonio, y sus palabras y ejemplos tuvieron un efecto provechoso. Del matrimonio de Mónica con Patricio nacieron 3 hijos. Agustín era el mayor, luego tenía otro hijo que se llamaba Navigio y una hija, la menor, una hija, ¿no? Pero toda la ansiedad de Mónica se concentró en Agustín porque era desobediente y él mismo dice que era perezoso. Entonces, bueno, lo envían a la escuela en Roma y Mónica pues estaba afligida por el alma de su hijo y dice que literalmente luchó con Dios por el alma de su hijo. Ella oraba y lloraba intercediendo por su hijo. Ella en un momento su esposo se convierte, entonces se convierte al cristianismo, pero su hijo estaba perdido. Entonces tuvo un consuelo en que su esposo se convirtió, pero el hijo seguía perdido. Entonces estaba en Roma el hijo, luego se va a Túnez, pero ahí se corrompió todavía peor. Corrompe peor, se vuelve maniqueísmo era una religión, o no sé si todavía sigue esa religión, ¿no? Que decían que era una síntesis, ¿no? De sistemas religiosos, y era una mezcla de cosas paganas de Babilonia y budistas y de todo, y con cositas cristianas, era herética, ¿no? Entonces él regresa a su casa y le empieza a decir esas ideas a su mamá, y su mamá lo corrió de la casa, lo corre de la casa, pero a ella se le rompió el corazón por su hijo, y verlo que ya está perdido, ya metiéndose en cosas que no. Entonces, en ese tiempo ella fue a ver un ministro y la consoló, y le dijo, no se va a perder un hijo de tantas lágrimas, ¿no? Pues ella lloró y peleó verdaderamente, ¿no?
no se conformó, no dijo, bueno, el Señor lo traerá, nada, verdaderamente sufría y se afligía porque ella que iba a descansar hasta ver a su hijo a los pies de Cristo. ¿No? También me salté un detalle, ¿no? Ella lo corre de la casa cuando viene con esas ideas del maniqueísmo, pero después lo perdona y lo hace regresar, ¿no? Pero bueno, el ministro le dice, no se va a perder un hijo de tantas lágrimas. Ella es conmovedor como ella lo perseguía. Ella lo fue a Roma porque él se había escapado, lo fue a buscar y ya no estaba y se fue a Milán y ella lo perseguía, ella lo quería estorbar, ella quería pues que en sus fuerzas hacer lo que reaccionara, ¿no? Entonces, bueno, por fin su clamor fue escuchado. Y después llegó la respuesta, ¿no? Recibió con alegría que Agustín, después de 17 años de resistencia, de sus propios labios, le dijo a su madre que se convirtió, que ya se convirtió, y ella, pues su lamento se transformó en cántico de alabanza. No mucho después viajaban juntos en el tren y ella le dijo, hijo mío, no me queda nada más que hacer aquí. El único motivo por el que deseaba vivir era tu conversión y el Señor me la ha concedido. Me la ha concedido ahora de un modo abundante. 5 días después ella se enfermó y en pocos días se fue a la presencia del Señor. Así que ahí todas sus lágrimas fueron enjugadas para siempre. Y el hijo, por el que había derramado tantas lágrimas y susurrado tantas oraciones, vivió para ser la admiración de su época y el medio de conversión para millares de sus congéneres. Y las páginas más bellas de sus confesiones, su obra, fueron escritas como resultado de la emoción que experimentó Agustín. Agustín dice acerca de su madre Mónica en su obra Confesiones, dice, ella lloraba por mi muerte espiritual. Dios mío, con la fe que tú le habías dado y tú escuchaste su clamor. La oíste cuando ella con sus lágrimas regaba la tierra ante tus ojos. Ella oraba por mí en todas partes y tú oíste su plegaria. Sus súplicas llegaban a tu presencia, pero tú me dejabas todavía volverme y revolverme en la oscuridad. Eso escribió Agustín. Pero sí, una mamá que no quita, que ve la importancia de la salvación de sus hijos. El Señor obra y respalda, pero ella en darse cuenta de la importancia de un alma, y desde el alma de sus hijos, ella insistió y clamó al Señor. Otro ejemplo, otra madre que nos da ejemplo es la mamá de John Newton. John Newton fue un siervo de Cristo y fue hijo de una madre que oraba mucho. Incluso en la peor época de su vida, tan profano y disoluto como era, la influencia de los piadosos consejos que recibió en su infancia jamás fue destruida. Su madre murió cuando él tenía 6 años, pero él mismo dejó constancia escrita de que en medio de la impiedad más atrevida, el recuerdo de las oraciones de su madre lo obsesionaban continuamente. Dice que en esas ocasiones esas impresiones eran tan fuertes que casi podía sentir la suave mano de su madre sobre su cabeza, como cuando ella solía arrodillarse junto a él al principio de su niñez y suplicaba la bendición de Dios sobre su alma. No hay razón para dudar que estas impresiones recibidas en la infancia y que mantenían aferrado el espíritu en la vida posterior de John Newton estaba entre los medios principales por medio de los cuales se detuvo su carrera de pecado y se convirtió en un celoso y exitoso propagador del Evangelio que durante tanto tiempo despreció. Su mamá, John Newton nació el 4 de agosto de 1725 en Londres, era hijo único de Elizabeth y John. Y bueno, pues sus padres solo lo tuvieron a él y nos cuentan la historia como el impacto que tuvieron en la vida de su hijo. John papá era un padre severo y a menudo ausente. Y Elizabeth era una madre amable y afectuosa, pero su vida fue muy corta porque ella tenía tuberculosis. Ella se llamó Elizabeth
y nació en 1705 en Inglaterra. Era hija única de Simón Sutcliffe, y él trabajaba y vivía en Londres como fabricante de instrumentos matemáticos. Poco se sabe de los primeros días de Elizabeth, pero lo que sí se sabe es que recibió una excelente educación y se crió en la fe cristiana. El papá de John Newton, era capitán de barco y navegaba regularmente por el mar Mediterráneo. Entonces eso lo hacía que él se fuera de la casa por meses, ¿no? Y era un hombre muy disciplinario, era estricto y quería poner la disciplina marítima hasta en su casa. Era duro y ausente. En el momento del nacimiento de John, Elizabeth y su esposo iban a la iglesia. Y la fe de ella era genuina, pero la de su esposo pues nada más era un formalismo. John diría más tarde que aunque su padre era un hombre moral, no había caído bajo las verdaderas impresiones de la religión. Entonces, debido a la cálida fe de su madre y las largas ausencias de su padre, John llegó a estar muy cerca de Elizabeth, de su mamá, ¿no? A quien más tarde la describió como una mujer piadosa, que era de hábitos débiles, porque como tantos en esa época, ella, como les dije, tenía tuberculosis, y entre muchos síntomas de su tuberculosis es que ella tenía fatiga crónica, ¿no? Y a menudo tenía que estar en la cama. Pero ella no podía funcionar como hubiera deseado, pero no desperdició sus días. Sabiendo que el tiempo con su hijo podía ser corto, decidió aprovechar al máximo lo que le quedaba. Asumió el papel de maestra, pasaba horas con John todos los días. Ella era una buena instructora y él era un estudiante entusiasta y estudioso. Él progresó rápidamente. John Newton escribe, dice, cuando yo tenía 4 años, yo podía leer también como ahora. Dice, exceptuando por las palabras difíciles, dice, y también podía repetir las respuestas a las preguntas del catecismo, con las pruebas y todos los catecismos menores del Dr. Watt y sus himnos para niños. Entonces, de esta lista de material que él menciona, sabemos que Elizabeth constantemente entrenó a su hijo en la teología reformada. John escribió más tarde, como yo era su único hijo, ella hizo que el principal negocio y placer de su vida fuera instruirme y criarme en la disciplina y amonestación del Señor. Ella se fijó que su hijo tenía la mente rápida y él podía entender las cosas, las cosas de Dios, las entendía. Entonces ella oró y esperó que Dios lo llamara al ministerio. Dice John Newton, mi madre observó mi progreso inicial con especial placer y desde el principio tuvo la intención de criarme con miras al ministerio, si el Señor así inclinaba mi corazón. Ella pudo haber ido tan lejos como para dedicarlo al ministerio a través de la oración y hacer planes para inscribirlo en una escuela de teología en Escocia, pero ella pues ya no vivió para ver eso. A principios de 1732 su enfermedad había avanzado y sus síntomas se habían vuelto graves. Entonces ella viaja a la costa con la esperanza de que el aire del mar le proporcionara un poquito de cura, ¿no? Pero fue en vano. Ella murió. Ella murió a los 27 años, ¿no? Se pensaba que John era demasiado pequeño para presenciar los últimos días de su mamá, entonces a él lo dejó con unos amigos de la familia y él se entera de que su mamá se murió 2 semanas antes de su cumpleaños, de cuando iba a cumplir 7 años. A ella misma conmueve tanto porque como una mamá tan entregada a su hijo, viendo la importancia, sabiendo que le quedaba poco tiempo, ella, ¿no? Pero bueno, él entonces se vuelve rebelde y distante, se aleja, se enojó. Entonces cuando él tenía 11, se vuelve rebelde y distante, su papá se vuelve a casar y la madrastra estuvo atenta un poco, pero ella tuvo sus propios hijos y entonces lo
lo hicieron a un lado, ¿no? Entonces por eso se vuelve rebelde y distante. Cuando tiene 11 años, lo meten a un internado durante 1 o 2 años, y luego cuando tiene 11, su padre dice, ya es hora de que se vaya al mar, y se va a los barcos, ¿no? Y bueno, el resto es historia, ¿no? Se rebela contra Dios, comete horribles atrocidades, y pues estaba enojado, fue un hombre muy amargado, enojado y pecaminoso. Entonces, pero más tarde él experimentaría la gracia de Dios y se convertiría en un predicador, escritor de himnos y abolicionista. Él luchó contra la esclavitud. Hay una película de él, hay varias, pero hay una acerca de esa etapa en su vida cuando él luchó contra la esclavitud, ¿no? Él contaría su propia historia y la historia de cada cristiano en su canción más famosa, que es Amazing Grace, ¿no? Que dice en español, traducida en español, la letra dice: maravillosa gracia, qué dulce sonido, que salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me encontraron. Estaba ciego, pero ahora veo, ¿no? Cuando John Newton recuerda su vida, se apresuró a darle crédito a su madre. Sabía que su eventual salvación era inseparable del entrenamiento inicial que había recibido sobre las rodillas de su mamá, ¿no? Y de las muchas oraciones que ella había orado por él. Aunque el paso del tiempo, dice John Newton, aunque con el paso del tiempo perdí todas esas primeras impresiones, sin embargo, durante mucho tiempo fueron una restricción para mí. Regresaron una y otra vez y pasó mucho tiempo antes de que pudiera sacudirlos por completo. Y cuando el Señor por fin me abrió los ojos, encontré un gran beneficio al recordarlos. Elizabeth, dice John Newton, había almacenado en mi memoria, que entonces era muy retentiva, muchas piezas valiosas, capítulos y porciones de las escrituras, catecismos, himnos y poemas. Y aunque Elizabeth estuvo gravemente enferma durante toda la vida temprana de su hijo, no permitió que su condición le impidiera cumplir con el deber que Dios le había encomendado. Por el contrario, su enfermedad la hizo urgente para sentar base temprana en la doctrina y las prácticas cristianas. Usó la fuerza que tenía para expresar el más profundo amor por su hijo. Ella le enseñó a conocer la existencia de Dios, la santidad de Dios y las demandas de Dios en su vida. Ella le enseñó canciones que permanecerían en su mente y corazón hasta el día de su muerte. Ella le enseñó a honrar la Biblia y a recurrir a ella para obtener conocimiento espiritual y fortaleza. Ella le enseñó las buenas nuevas del Evangelio, que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Mostró una dulce sumisión a la voluntad de Dios y una profunda piedad, atesorando y obedeciendo cada palabra de Dios. Como dice el biógrafo Jonathan Atkin, las lecciones espirituales que el niño había aprendido en las rodillas de su madre nunca se olvidaron. Se convierten en base para la eventual conversión y el compromiso cristiano de Newton. No podemos entender a este gran hombre aparte de su madre piadosa, ¿no? Así que examinémonos, ¿no? Nosotros podemos ser débiles, podemos estar luchando contra la fragilidad, contra la enfermedad, o alguna otra debilidad nos está acosando, pero aprendamos de Elizabeth que una madre de constitución débil aún puede ser formidable en la fe. Y con vergüenza, si no tenemos una enfermedad, una debilidad, con vergüenza deberíamos decir que ella en su debilidad sacó fuerzas. Claro que el Señor se las dio porque estaba preocupada por el alma de su hijo. Nosotras debemos, y las que no tenemos niños pequeños, tenemos nietos, y podemos abrirle los ojos a las mujeres más jóvenes, apoyarlas en la crianza, ¿no? Mira cómo Dios se deleita en usar incluso a las personas más débiles para predicar las mejores noticias. Como Elizabeth, aprovechemos cada día y cada oportunidad, porque no sabemos cuántos años tendremos para amar y enseñar y formar a nuestros hijos. Recordemos que esas primeras lecciones no se olvidan y que esta base temprana no se destruye pronto, y que tu trabajo en la maternidad no es en vano. Esta información que les acabo de decir acerca de John Newton la tomé del blog de Tim Challies, ¿no?
Otro caso de un ministro del Evangelio, no dice su nombre, pero él escribió este relato. Él escribe esto, dice: ay, amigo mío, usted sabe muy poco de mis obligaciones para con la gracia todopoderosa y el amor redentor. Recuerdo consternado y lleno de horror el tiempo en el que yo estaba a la vanguardia de la impiedad. Aún ahora mi corazón sangra al pensar en las noches en que, furioso por la embriaguez, regresaba junto a mi tierna madre, entre las 2 y 3 de la madrugada. Abría la ventana de golpe y vertía un torrente de insultos y me hundía en la cama como un monstruo de iniquidad. A la mañana siguiente me despertaba una voz triste y ahogada por profundos sollozos y lágrimas. Escuchaba y, para mi asombro inexpresable, descubría que era mi madre, que derramaba su alma en este lenguaje: oh Señor, ten misericordia, misericordia, misericordia de mi pobre hijo. Señor, no puedo abandonarlo, sigue siendo mi niño. Estoy segura de que no está fuera del alcance de tu misericordia. Oh Señor, escucha, te lo suplico, las oraciones de una madre. Perdona al hijo de su vejez. Y sigue diciendo este ministro, dice: sí, preciosa madre, tus oraciones han sido contestadas y tu hijo inútil y culpable, sigue viviendo como monumento de gracia sin fin e incomprensible misericordia. Así que oremos, no dejemos de orar y compartir a nuestros hijos, ¿no? Se inició una investigación en 6 seminarios en los Estados Unidos, de 3 denominaciones distintas, y decía, obviamente de cristianos, ¿no? Y se determinó que de 507 estudiantes que estaban siendo educados para el ministerio, no menos de 428 eran hijos de madres que estaban orando. Así que seamos valientes, estamos rodeadas de una gran nube de testigos de la fidelidad de la promesa de Dios, testigos del poder de la oración con fe, testigos de la eficacia de una instrucción en la fe sana. Sigamos adelante con esta obra con santa confianza. Grandes y muchas son ciertamente nuestras dificultades, pero mayor es el que está con nosotros que todo lo que pueda estar en nuestra contra. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. A su tiempo cegarán si no desmayan. Isaías 26:4, Gálatas 6:9. Y Gálatas 6:9. Isaías 26:4, perdón, y Gálatas 6:9. Que el Señor nos conceda gracia para ser fieles y que podamos al final tener la indecible felicidad de entrar junto a todo con nuestros hijos que han sido encomendados a nuestro cuidado en el lugar santo, para celebrar allí por siempre la alabanza del amor redentor y servir a Dios sin cesar día y noche. Termino con una cita de John Flavel que dice: recuerdo que San Agustín escribe sobre su madre Mónica diciendo que plantó los preceptos de la vida en su mente con palabras, los regó con sus lágrimas y los nutrió con su ejemplo. Ese es un precioso patrón para todas las madres.